Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, continuamos las clases de tomografía con una tomografía de la columna vertebral. En esta oportunidad voy a hablarles sobre la columna vertebral en su totalidad. Voy a intentar abarcar y hablar sobre la columna cervical, la columna dorsal, la columna lumbo-sacra. Solamente para recordar la anatomía básica, ya que considero de que la anatomía humana es importante a la hora de realizar estudios de tomografía, quiero recordarles que la columna se divide en varios segmentos, en cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis. Para la columna cervical vamos a encontrar 7 vértebras, de las cuales de esas 7 vértebras 3 tienen nombre. La primera se denomina atlas, la segunda se denomina axis y la C7, la última vértebra cervical, se denomina vértebra prominente. La columna dorsal posee 12 vértebras, la columna lumbar posee 5 vértebras, el sacro posee 5 vértebras solidificadas, y eso es importante resaltarlo, ya que el sacro, si bien es cierto que se dice que posee 5 vértebras, están solidificadas. Es por eso que en oportunidades el sacro se denomina un hueso irregular. Irregular porque por la parte anterior se ven unas líneas del sacro que dan alusión de que son la división de las vértebras entre sí. Sin embargo, por la parte posterior del sacro es un hueso que no tiene ningún tipo de forma. Y el coxis, que es la última porción de la vértebra de la columna vertebral y posee de 3 a 4 vértebras. Bien, depende de los segmentos que nosotros estemos visualizando en la columna vertebral. En la columna cervical vamos a encontrar curvatura al igual que en toda la columna vertebral. Ahora bien, esas curvaturas tienen ciertos nombres. En la columna cervical y en la columna lumbar, la curvatura hacia la parte de adelante se denomina lordosis, y en la columna torácica o columna dorsal y en la columna sacrocoxígea, esa curvatura hacia la parte posterior se denomina cifosis. Entonces, recordemos, lordosis para la columna cervical y la columna lumbar y cifosis para la columna dorsal o torácica y columna sacrocoxígea. Si bien es cierto, muchachos, que la columna vertebral dividida en segmentos tienen ciertas particularidades, el cual sirven para reconocerla y porque tiene diferentes funciones, también es cierto de que en esta oportunidad vamos a poder hablar sobre una vértebra tipo. ¿Qué es una vértebra tipo? Una vértebra tipo no es más que una vértebra de ejemplo para que nosotros podamos reconocer las partes de una vértebra de la columna vertebral en su totalidad. Recordemos que esto es una vértebra de ejemplo y ya más adelante se irán dando cuenta de ello. Bien, en esta vértebra tipo nosotros podemos encontrar que está dividido. Intenté colocarla por colores y colocarles el nombre para que a ustedes se les sea más fácil a la hora de estudiarla. Esta es una vista axial. Es importante que recuerden de que estamos viendo en este momento la vértebra en una vista axial. ¿Qué quiere decir axial? Como lo recordé en los videos anteriores, axial es que estamos viendo esta vértebra desde la parte de arriba. Bien, estamos dividiendo la vértebra en superior e inferior y lo estamos viendo desde arriba. Muy bien. Ya teniendo claro esto, nos damos cuenta de que esta vértebra posee un cuerpo, un agujero medular, apófisis articulares que van a servir para que las vértebras se articulen en sí. Disculpen por eso. Los pedículos derecho e izquierdo, las láminas debajo de las apófisis articulares y entre las apófisis transversas derecha e izquierda, y por último encontramos en la parte posterior
viéndolo desde una vista sagital, y en la parte inferior, viéndolo ahorita desde la vista axial, la apófisis espinosa. Bien, teniendo claro esto, entonces podemos comenzar con la columna cervical. Como les había mencionado al principio, la columna cervical posee 7 vértebras. De esas 7 vértebras, 3 de ellas tienen nombres que se pueden identificar. La primera se denomina atlas. Se conoce porque no tiene cuerpo. En vez de poseer un cuerpo como las vértebras normales, esta, la C1, la número 1 de la columna vertebral y número 1, por supuesto, de la columna cervical, no posee cuerpo y tiene por nombre Atlas. Como dato curioso, les digo que se llama Atlas porque existe un dios griego que sostiene el mundo, según la mitología griega, que sostiene al mundo con su mano. Y esta, por ser la primera vértebra, ella tiene 2 bases, el cual van a sostener el cráneo, que hace alusión al mundo. Por eso su nombre es Atlas. Y no tiene cuerpo porque la segunda vértebra, que tiene por nombre axis, posee una apófisis que se denomina apófisis odontoide, que debe adentrar en ese agujero medular para poder dar lugar a la apófisis odontoide, la articulación atlantoxoidea, que es la articulación que ocurre entre el atlas y el axis. Recordemos que la articulación atlantoxoidea es la articulación que existe entre la C1 y la C2 mediante la apófisis odontoide. Y por último, la última vértebra se denomina o se llama vértebra prominente. Acá se las estoy señalando. Ahora, les voy a explicar por qué se llama vértebra prominente. Se denomina vértebra prominente porque si bien es cierto que toda la columna vertebral posee apófisis espinosa, en el caso de la cervical, la apófisis espinosa se denomina o se llama bituberculosa. Se denomina bituberculosa porque en vez de poseer un solo tubérculo, tiene 2 tubérculos que los estoy encerrando en rojo ahorita en el círculo. Es decir, que tienen 2 cachitos que se llaman tubérculos y por eso se denomina bituberculosa. Bi por 2, matemática, y tubérculos porque son 2 tubérculos. Ahora bien, esa apófisis espinosa bituberculosa se cumple desde la C1 hasta la C6. La C7 no posee un bitubérculo, sino que posee un solo tubérculo, como podemos ver acá, y ese tubérculo es más grande o más prominente que los anteriores. Y por eso esta última vértebra, la C7, se denomina vértebra prominente. Entonces, recordemos, la C1 se denomina atlas, la C2 se denomina axis y la C7 se denomina vértebra prominente. Ahora bien, volviendo a la columna cervical, desde la C2 hasta la C7 sí tienen particularidades. Y es que el cuerpo de la columna cervical no es más que rectangular. El cuerpo de la columna cervical se conoce porque tiene forma rectangular. De derecha e izquierda, en esos dos de ese cuerpo vamos a encontrar 2 agujeros que se denominan agujeros de conjunción que dan lugar a los nervios raquídeos. Debajo del cuerpo, viendo la vértebra cervical desde una vista axial, seguimos con la vista axial, vamos a encontrar el agujero medular, que como pueden darse cuenta tiene forma triangular y por allí es por donde va a pasar la médula. Vamos a encontrar también las láminas, la apófisis espinosa, apófisis transversa, los pedículos juntos con su apófisis articular que van a funcionar perfectamente para articularse vértebra con vértebra. Como bien les había mencionado anteriormente, el nombre de cada una, atlas, axis, apófisis odontoides y la C7 que se denomina vértebra prominente. Ahora bien, recordemos que estamos refrescando la anatomía humana para poder visualizarla en tomografía.
porque vamos a visualizar exactamente lo mismo, solamente que lo estamos viendo mediante un tubo de tomografía. Ahora vamos con la columna torácica. La columna torácica, al igual que todas las vértebras, va a poseer las mismas características, solamente que tienen otras características que las hace singular para poder reconocer a la vértebra dorsal o vértebra torácica. La vértebra torácica, vamos a observar que el cuerpo va a ser diferente, ya que su cuerpo es un círculo, tiene forma redonda, es decir, un cuerpo circular. Luego del cuerpo circular vamos a encontrar que el agujero medular también es completamente circular. Entonces, el cuerpo de la columna torácica es circular y el agujero medular de igual forma. Vamos a encontrar de que va a poseer dos apófisis transversas, una apófisis espinosa, apófisis articular, que va a servir para articularse vértebra con vértebra, dos láminas. Ahora bien, tiene singularidades que vamos a poder observar. Acá se la señalé que al lado del cuerpo y transverso a la apófisis transversa van a poseer dos carillas articulares que van a dar lugar a la articulación de las costillas del tórax, ya que el tórax o las costillas del tórax por la parte posterior deben y tienen que articularse con la columna torácica. Tenemos 12 vértebras torácicas, 12 costillas para las articulaciones. Bien, ahora la costilla va a tener un cuello en donde por la parte inferior o externa, si queremos llamarlo distal, ya que la costilla es un hueso largo, perdón, la costilla es un hueso plano, conforme a su relación aspecto largo, plano y grosor, es un hueso plano alargado, ¿no? Es el término correcto. Se va a articular bajo la articulación costovertebral. La articulación costovertebral es la articulación de la porción distal de la costilla con el cuerpo de la vértebra torácica. Y la articulación costotransversal es la articulación del cuello de la costilla con la apófisis transversa de la columna torácica. Entonces, recordemos, cuerpo, agujero medular, apófisis espinosa, apófisis transversa derecha e izquierda, carillas articulares que van a servir para la articulación de vértebra torácica tras vértebra torácica y láminas. Bien, además de eso tiene dos carillas articulares más laterales, estamos viéndola desde vista axial, que van a dar lugar a la articulación costovertebral y costotransversal para la costilla. Eso va a ocurrir en derecha e izquierda, carillas articulares derechas y carillas articulares izquierdas. Continuamos entonces con la columna lumbar. La columna lumbar va a poseer las mismas características de una vértebra tipo con ciertas particularidades importantes. Como podemos darme cuenta, el cuerpo más voluminoso que vamos a encontrar dentro de la columna vertebral es el de la columna lumbar. De hecho, tiene una característica y es que tiene un cuerpo reniforme. Eso quiere decir que el cuerpo tiene una forma de riñón alargado. Entonces por eso se denomina un cuerpo reniforme, ya que es un cuerpo también bastante voluminoso. Nos vamos a dar cuenta de que va a poseer un agujero medular, el cual, si se pueden dar cuenta, ya no es circular, sino que es una especie de triángulo, pero más pequeño que el de la columna cervical. Dos apófisis transversas, una apófisis espinosa y entre la apófisis espinosa y las apófisis transversas vamos a encontrar dos
más que se denominan apófisis mamarias. Esas apófisis mamarias van a dar lugar a articulaciones de músculos importantes del abdomen. Respecto a la columna sacrococcígea, como bien les había mencionado al principio, el sacro, si bien es cierto de que tiene vértebras, esas vértebras están solidificadas. Es por eso que se denomina de que el sacro, disculpen, es un hueso irregular. Por la cara anterior vamos a encontrar las líneas del sacro junto con dos agujeros en lado derecho e izquierdo, mientras que por la parte posterior vamos a encontrar ciertas irregularidades que hacen que el hueso sacro se denomine un hueso irregular, ya que no tiene ninguna forma. Además de eso, en la parte inferior del sacro, justo acá, vamos a encontrar una articulación que se denomina articulación sacrococcígea, que no es más que la articulación del sacro con el coxis. Y por la parte superior vamos a encontrar, por dato curioso, la articulación lumbosacra, que es la articulación de la L5, la última vértebra lumbar, con la primera vértebra sacra, que sería la S1. La única que vamos a poder observar el cuerpo es la S1, ya que tiene un cuerpo completamente circular. Y en la parte inferior vamos a encontrar el coxis, que normalmente son de 3 a 4 vértebras, de igual forma solidificadas entre sí. Ahora, para realizar una tomografía de columna vertebral, en general, el paciente debe estar acostado de cúbito supino. Les recuerdo que el término de cúbito supino se encuentra en radiología 1, ya que significa que va a estar acostado boca arriba. El paciente debe mantenerse inmóvil, es decir, quieto, y en la mayoría de las veces, excepto para la realización de TAC de cervical, los brazos deben ir extendidos hacia arriba. Esto con la intención de que los brazos no creen ningún tipo de artefacto a la hora de realizar las tomografías de columna torácica, lumbar, sacrococcígea. Al paciente lo vamos a acostar para la realización de tomografía axial computarizada de cervical, lo vamos a colocar acostado de cúbito supino. Recuerden, de cúbito supino es el término correcto a la hora de posicionar a un paciente en tomografía y en términos radiológicos. Vamos a colocar la línea de planificación o el láser de planificación en la línea media. El láser de planificación de los tomógrafos por lo general son color rojo y serán una cruz. Esto nos va a servir para nosotros planificar de dónde a dónde vamos a realizar el estudio. Entonces nosotros le diremos al tomógrafo que vamos a realizar el estudio desde la apófisis mastoide del hueso temporal hasta las clavículas, de manera de que podamos tener un poco más arriba y un poco más abajo de la columna cervical. Entonces, al nosotros realizar la tomografía de columna cervical, vamos a observar en el topograma, que recordemos que el topograma es la primera imagen obtenida a la hora de realizar una tomografía y no es más que un rayos X, el cual nos va a servir para planificar de dónde a dónde vamos a realizar el estudio. En este caso, nosotros estamos diciendo al tomógrafo que vamos a realizar el estudio de una columna cervical y lo vamos a centrar, vuelvo y repito, desde la apófisis mastoide hasta las clavículas, de manera que podamos tener la columna cervical en su totalidad. Importante es que podamos planificar el FOP, que es el canal de visualización, de manera completa y que no cortemos ni por la parte superior o por la parte anterior el cuerpo, ni por la parte inferior la apófisis espinosa. A la hora de observar la primera barrido que nos va a dar el tomógrafo, vamos a encontrar a la vértebra cervical tal cual como lo habíamos visto en las imágenes anteriores de tomografía de anatomía humana. Y es que
El cuerpo de la vértebra cervical, como bien podíamos observar, es un cuerpo rectangular. Tras ese cuerpo vamos a encontrar los agujeros de conjunción, vamos a encontrar los pedículos junto con la apófisis transversa y la apófisis articular, y vamos a encontrar la apófisis espinosa, que como bien les había mencionado es bituberculosa porque posee dos tubérculos, salvo de la C7, que es esta que está acá, que posee un solo tubérculo y se denomina vértebra prominente. En la vista coronal, que es esta que observamos acá, vamos a encontrar a la apófisis transversa vista de su totalidad y el cuerpo de la apófisis, de la columna cervical, salvo la C1 y la C2 que no poseen cuerpo. Desde la vista sagital vamos a poder observar la apófisis espinosa, el cuerpo, la apófisis articular, los pedículos y las láminas de cada uno de ellas. Estas vistas que les agrego acá son unas vistas 3D. Pido disculpas por no poder mostrarles un estudio como tal, sin embargo pude conseguir estas imágenes, armar estas diapositivas y señalarlo lo más preciso posible para su mejor estudio. Ahora bien, para realizar la tomografía de columna dorsal, yo particularmente acuesto al paciente de cúbito supino, cabeza hacia el gantry con los brazos extendidos hacia arriba. Ese protocolo de cabeza hacia el gantry va a depender del tomógrafo que ustedes estén utilizando, pero por lo general lo podemos realizar de esta forma. Planifico el láser desde la última vértebra cervical hasta la L1, de manera de que yo pueda tomar la vértebra torácica en su totalidad. A la hora de poder obtener el topograma, como bien les había mencionado, nosotros vamos a planificar desde la C7, o yo particularmente lo hago así, hasta la L1. Le digo al tomógrafo que la planificación que yo quiero ver va a ser completamente de la columna dorsal. El primer barrido de la columna dorsal que nosotros vamos a encontrar es exactamente el del cuerpo en su totalidad de la columna dorsal. Como bien habíamos dicho o habíamos mostrado en el gráfico anterior respecto a la anatomía humana de la columna vertebral, es lo mismo que vamos a observar acá. Podemos observar que el cuerpo vertebral de la columna dorsal es completamente circular, si bien se quiere decir de esa forma, y el agujero medular es también circular. Vamos a encontrar la apófisis espinosa, la apófisis transversa, y aquí vamos a poder observar un breve corte de la articulación costotransversal hasta la costovertebral. Esto que muestro acá son las costillas y estas son las apófisis transversas. A la hora de realizar una tomografía de columna lumbar, vamos a acostar al paciente de cúbito supino y vamos a extender los brazos hacia arriba. Les recuerdo que levantar los brazos es importante para no tener ningún tipo de artefacto a la hora de realizar el estudio de la columna lumbar. Vamos a centrar al paciente o vamos a centrar el láser desde la última vértebra torácica hasta la primera o la segunda vértebra, si bien se quiere llamar, es del sacro. Como ya les había mencionado, vamos a hacer una planificación desde la última vértebra torácica hasta la primera o la segunda, si bien se quiere llamar así, vértebra del sacro. Esto con la finalidad de que podamos tomar en su totalidad la vértebra lumbar. Es importante que ni por la parte superior o inferior o anterior o posterior, derecha e izquierda, cortemos ninguno de los particularidades de ella, bien sea el cuerpo, la apófisis espinosa o las apófisis transversas. Acá podemos observar que la columna lumbar, como bien habíamos visto en el gráfico anterior, posee un cuerpo bastante voluminoso, el cual se denomina cuerpo reniforme, dos pedículos, el canal medular, las láminas, las apófisis transversas,
la apófisis espinosa y acá la apófisis mamaria, derecha e izquierda, que dan lugar a importantes músculos del abdomen. Esta es una vista 3D de la columna lumbar, el cual podemos observar las apófisis transversas, las apófisis espinosas, las apófisis articulares, cuerpo visto desde la parte posterior y las láminas. Para la realización de la columna sacrocoxígea, vamos a acostar al paciente de igual forma en decúbito supino, los brazos extendidos hacia la parte de arriba de manera de que no puedan generar artefacto a la hora de poder realizar el MPR, que es la reconstrucción multiplanar, en sagital y coronal, que no generen artefacto. Vamos a planificar desde la última vértebra lumbar hasta la sínfisis del pubis, de manera de que podamos observar en su totalidad la columna sacro y el coxis. Acá les estoy mostrando brevemente una columna o el sacro visto desde en plano coronal, es decir, dividimos el cuerpo en anterior y posterior, lo estamos viendo de frente. Vamos a poder observar la primera vértebra del sacro, que tiene un cuerpo redondeado, los agujeros del sacro, la articulación sacroiliaca, que olvidé mencionar ya en el gráfico anatómico, que es la articulación del sacro con el ilion. Por aquí, por la parte superior, tenemos la articulación del sacro con la columna lumbar, que se denomina articulación lumbosacra. Por la parte inferior encontramos la articulación sacrocoxígea. Vamos a encontrar el cuerpo del hueso irregular del sacro, vamos a encontrar el ilio, y estas son partes blandas que rodean al sacro en su totalidad. Bien, muchachos, hemos terminado con las generalidades de la tomografía de columna vertebral. Es una clase bastante sencilla, es bastante simple, que les va a ir dando conocimiento a medida que vayan practicando. Les ruego que por favor puedan investigar un poco más y puedan ver las distintas planificaciones multiplanares que podemos realizar en este estudio. Me hubiese gustado poder mostrarles los planos sagitales y coronales de las vértebras en su totalidad en cuanto a la tomografía de columnas. Sin embargo, no recurrí de mucho tiempo o no tuve mucho tiempo para poder realizar esta diapositiva. No les mostré un estudio como tal, como suelo hacerlo, ya que en el servicio en el que me encuentro actualmente no ha llegado por los momentos un estudio de columna vertebral completa. Es por eso que realicé estas diapositivas para poder mostrarlo. Recordemos, intenté ser lo más específico posible, coloqué señalizaciones y colores de manera de que sea muy fácil a la hora de estudiar. Recuerden que realizar tomografía no es solamente pisar botones. Es importante como profesionales recordar, ver y saber lo que estamos haciendo. Saber dónde vamos a planificar y qué es lo que vamos a hacer. Porque nosotros, recordemos, debemos ser profesionales.